Solo en Agoca y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes raíces. Como lo pueden ver, estoy con un invitado y hoy vamos a platicar acerca de cuáles son los mitos de los retornos infinitos. Hemos escuchado mucho este tema y por eso les traigo a Jorge Castañares, es un especialista en inversiones inmobiliarias. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, un placer estar aquí. Oye, Jorge, platícanos, ¿cuáles son los mitos alrededor de los retornos infinitos y empezar un desarrollo desde 0 pesos? El primer mito yo creo que es ese justamente, ¿no? Los retornos infinitos. Los retornos infinitos son un buen concepto y es un concepto que debemos entenderlo desde la perspectiva de qué significa hacer un desarrollo inmobiliario. Un desarrollo inmobiliario tiene principalmente 3 componentes: la tierra, el tema del desarrollo y el tema de todos los gastos o todos los aspectos que involucran la estructuración del proyecto. Si tú logras, como lo platica Carlos Muñoz en este concepto, si tú logras que te aporten el terreno, que te aporten parte de la construcción y los gastos los haces a través de alianzas, logras estos rendimientos infinitos porque tu inversión de capital es mínima. Sin embargo, esto es demasiado riesgoso, ¿no? Entonces, el primer mito es creer que el rendimiento infinito existe como una realidad. Es un concepto que en algunas circunstancias y con algunos proyectos es posible realizar, pero no necesariamente es la regla con la cual debemos desarrollar el proyecto inmobiliario. Los negocios inmobiliarios y el mundo inmobiliario, desde que tengo yo en memoria, hace 15 años que estoy en esto, tienen una lógica patrimonial. Es decir, tú inviertes para generar riqueza, no para generar utilidades. Y esa es una diferencia fundamental. Tú compras un terreno pensando y haciendo un pensamiento de todo lo que involucra ese site selection, lo compras, lo inviertes, lo aportas, pensando que existe una plusvalía en el tiempo y después desarrollas un proyecto que genera flujos de efectivo y generas un retorno sobre inversión de ese proyecto. Entonces, esta es la naturaleza del negocio inmobiliario. Tratar de alterar esa naturaleza es posible, es factible, pero como lo dije ahorita en la conferencia, no es deseable hacerlo porque altera ciertas variables que son críticas del sector. No, principalmente 3. ¿No? Nosotros como inversionistas vemos 3 cosas. Primero, el riesgo. ¿Sale? Hay que minimizar ese riesgo y el dinero más caro es el que no se tiene y el capital es caro, es el recurso más caro que existe. Entonces decir, yo voy a hacer todo, es una apuesta muy costosa. Posiblemente hay controles y tengas otros tipos de beneficios en el negocio inmobiliario, pero es una apuesta muy costosa porque el capital es el dinero más caro que existe dentro de la fórmula. Oye, yo no voy a hacer nada, voy a coordinar todo, ser un desarrollador perfecto. Alguien está arriesgando. Y ese costo de capital que le metió el inversionista Ángel o los compradores iniciales en la preventa son inversionistas. Finalmente, alguien metió un capital que está arriesgándolo y que finalmente tiene que haber un retorno sobre esa inversión medido a través del ingreso, de los gastos y de su relación. Y entonces tenemos que estar cuidando ese riesgo de una manera muy, muy clara y muy precisa, minimizando ese riesgo. La otra es, tenemos que administrar, digamos, la liquidez del proyecto, satisfacer la liquidez del proyecto. Si son ventas, tenemos que hacer un buen estudio de mercado, tenemos que hacer una muy buena aproximación al proyecto y saber la absorción, el tipo de producto, el tipo de cliente, la demanda, la oferta para tener esta satisfacción de la liquidez. Y finalmente tenemos que ver el tema del rendimiento y maximizar el rendimiento esperado del negocio. Esta maximización puede llegar al infinito, sí, para el desarrollador, pero tiene que tener claro el desarrollador de qué también está arriesgando, ¿no? Cuando dice que no puso nada o que no pone nada, es un mito, ¿no? Es un mito también, un segundo mito si quieres verlo así. El primero es el concepto del rendimiento y el segundo el desarrollador no pone nada. Un desarrollador que no conoce el mercado, que no sabe del mercado, que no es desarrollador o que es un constructor hecho desarrollador, es un mito que va a generar un rendimiento infinito. Comúnmente se queda el negocio parado, tiene que generar un crédito puente, lo platico claro, ¿no? Te quedas con los intereses que te comen la utilidad, estás entregando un departamento cada mes de puros intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué bueno que lo mencionas, porque muchas personas invierten su patrimonio o dinero que ni siquiera tienen y piden prestado para poder invertir en una preventa con alguien que ni siquiera puede tener el talento y el conocimiento de coordinar esto que sí
puede ser posible, como bien lo mencionabas en tu conferencia, no deseable, que me gustaría ahorita profundizar un poco más en a qué te refieres con no deseable, y que al final del día tú confías, ¿no? Claro. Creo que se nos olvida que estamos tratando con personas que están poniendo su esperanza en nosotros. Absolutamente. El negocio inmobiliario es un negocio, ya sea para empresas o para personas, donde tú estás teniendo el 60% de tu patrimonio en promedio arriesgándolo ahí. Wow. ¿No? Entonces, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y no podemos pensar que esa responsabilidad la puede decir, vamos a hacer un grupo de amigos, ¿no? Tú eres arquitecto, tú eres constructor, vamos a hacer un desarrollo inmobiliario. Eso se llama el desarrollo de los médicos, ¿no? Cuando se juntan los doctores, tienen lana y se juntan y hacen unos departamentitos y los venden, y entonces se acaban peleados los amigos y los clientes acaban varados ahí en un negocio de que 5 años no pueden recuperar su dinero. Entonces, aguas con estos temas de vamos a hacer el negocio inmobiliario porque no siempre nos va a ir bien. Es un negocio multidisciplinario, con especialidades muy claras y con especialistas muy claros en esto que hay que consultarlos. O sea, hay que invitar a los abogados, hay que invitar a los financieros, hay que invitar a los comercializadores, hay que invitar a todo este grupo de gente para hacerlo y para que el desarrollo sea lo que es, un generador de riqueza, un generador de plusvalía, un generador de bienestar, un generador de cambio, ¿no? Eso es el mundo inmobiliario. Claro. Oye, cuando mencionabas que no es algo deseable, ¿a qué te refieres? Que no es deseable precisamente por el tercer mito, ¿sale? Porque el rendimiento infinito llevó al lobo de Wall Street a la cárcel, ¿no? Entonces, el rendimiento infinito no existe como tal en términos prácticos. Es un concepto que puede lograrse, que cuando se logra es un campanazo, ¿sale? Pero estás arriesgando demasiado, ¿no? Entonces, cuando tú arriesgas demasiado, se vuelve no deseable, ¿no? Nos encanta el riesgo, pero la línea es muy delgada entre la incertidumbre y el riesgo. Cuando es tan arriesgado el proceso que no controla ciertas variables, pues entonces se vuelve no deseable ese rendimiento infinito, ¿no? Excelente explicación. Oye, Jorge, y para finalizar esta entrevista, ¿qué es lo que tú le recomendarías a aquellos desarrolladores que están iniciando o que ya están desarrollando y están buscando opciones de financiamiento? Primero, creo que tienen que capacitarse. Yo creo que la base de todo esto es conocimiento. Antes de enfrascarse en el negocio inmobiliario, conocer de finanzas inmobiliarias, conocer de derecho inmobiliario, conocer de comercialización y marketing, conocer de estrategia. Una vez que tienes esto y que tienes un buen plan de negocio, entonces la búsqueda de financiamiento se vuelve más fácil, ¿sale? Y tener aquí 3 fuentes de financiamiento muy claras. La primera es la preventa no más allá del 30% de tu desarrollo con un máximo 10% de descuento, ¿sale? Eso es una primera fuente de financiamiento. La segunda es el capital. Buscar una fuente de capital ángel o no, que cubra más o menos el 20% del costo de desarrollo. Y la tercera es tener un buen proyecto para que te lo financie el banco a un 60% más o menos. Entonces, hay que correr la milla. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Me encanta. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y espero tenerte de nuevo muy pronto aquí en Latitude Inmobiliaria. Será un placer, siempre. Nos vemos en el próximo video.